Buenas noches a todos. Hola, Buenas noches, ¿cómo buenas estás? noches. Buenas noches. Hola, Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. hola, ¿cómo estamos, hermanos? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien, pues vamos a iniciar. Qué bueno que ya pueden estar aquí y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Le voy a pedir a mi hermana Luz, por favor, si nos dirige en oración. Sí, Gracias. bendito Dios y Padre Celestial, dándote gracias, Señor, por este tiempo, el cual tú permites que se lleve a cabo, Señor, para poder seguir aprendiendo y seguir capacitándonos acerca de lo que tú dejaste ya establecido, Señor, y de lo que hiciste también en esa actualidad, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza, gracias por dejarnos el ejemplo, gracias, bendito Dios, por ayudarnos a seguir entendiendo, a seguir aprendiendo, Padre, que tu Espíritu Santo tome, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Padre, que seas tú utilizando, Señor, bendito Dios, a nuestro hermano, Padre, para que pueda hablar lo que tú tienes preparado para nosotros esta noche y que tu Espíritu Santo nos redarguya a entender y a comprender la verdad de tu palabra. Te doy gracias en ese precioso nombre, Señor, que es el de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Luz. Sí, de nada. Muy bien, pues vamos a continuar. Como puse en el mensaje en el grupo, estamos a punto de terminar. Estamos en los 3 últimos capítulos de Josué y ha sido, la verdad, les puedo decir, de mucha bendición. A través de todo lo que ustedes han compartido, de todo lo que se ha estudiado, pues hemos aprendido bastante, ¿sí? Y la verdad, desde la primera vez que leí Josué completo, y de hecho tomé un estudio de Josué, me quedo maravillado de tantas cosas que van saliendo, ¿verdad? Cuando uno vuelve a estudiar la palabra de Dios, y precisamente en Josué. No, no sé si les pase lo mismo. Sí, Amén. Amén. Sí, Amén. en lo particular, yo creo que nada más lo vimos a grandes rasgos y nos falta mucho por qué adentrarnos todavía en el libro de Josué. Ah, Hay sí. mucho todavía hay mucho todavía de dónde, digamos, de dónde aprender más. Si se dieron cuenta, no estuvimos interpretando, pero si nos adentramos, como dice mi hermana Luz, uy, hay demasiado. Ujú. Ujú. Ok, vamos al capítulo 22. Veíamos la semana pasada que Dios terminó, ¿verdad? Dios cumplió, ¿sí? Con todo lo que había prometido. Pero vamos a ver este tema. Rubén, Gad y Manasés vuelven a casa. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Quién dice yo? Yo, Adelante, Carla, gracias. dice, la despedida de la tribu del este. Josué 22, del 1 al 4. Josué dirige a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, quienes habían cumplido con su promesa de ayudar a conquistar la tierra de Canaán, a regresar a sus tierras al este del Jordán. La advertencia sobre la fidelidad a Dios. Josué 22, 5. Josué les recuerda a las tribus su deber de seguir los mandamientos de Dios, mantener su fe y amor hacia Él, y vivir en la obediencia a sus leyes. La construcción del altar. Josué 22:10. Al regresar a sus tierras, las tribus construyen un gran altar cerca del río Jordán, lo que causa preocupación entre las demás tribus de Israel, que interpretan esto como una señal de rebelión. La preocupación de las tribus del oeste. Josué 22, del 11 al 12. Las tribus del oeste, al ver el altar, temen que las tribus del este estén estableciendo un altar alternativo para el sacrificio, lo que podría llevar a una división en la adoración y a la ira de Dios. El diálogo para aclarar la situación. Josué 22, del 13 al 20. Los líderes de las tribus del oeste envían una delegación para investigar la razón del altar. Descubren que no fue construido para sacrificios,
sino como un testimonio para futuras generaciones de la unión entre las tribus del este y el oeste. La resolución y la paz. Josué 22 del 21 al 29. Tras escuchar la explicación de las tribus del este, se evita el conflicto. El altar es visto como un símbolo de unidad y no como un acto de rebelión, restaurando así la paz entre las tribus. La vuelta a sus tierras. Josué 22:9. Finalmente, las tribus del este regresan a sus territorios con el reconocimiento que se ha cumplido con su deber y con la bendición de sus hermanos del oeste. Ok, gracias, Carla. ¿No? ¿De qué pasó? Gracias. Bueno, ahí les puse el mapita para que vean y puse una división también. Y ustedes pueden darse cuenta, ahí se encuentra la tribu de Manasés. ¿Ya la vieron? Está en inglés, es Manasí. Está Sí. también Gad y abajo está Rubén. Ajá. Ok, en lo que estudiaron, ¿qué podemos ver? Es pregunta, ¿eh? Bueno, lo que observamos aquí es cómo Josué, en ese cumplimiento del pacto adquirido por Moisés en su momento, antes del cruce de Moisés, del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, en su caminar en los linderos del Jordán, precisamente las tribus de Rubén, de Gad, de Manasés, la medio tribu de Manasés, vieron que era una tierra muy fértil y ellos que tenían mucho ganado, pues se les hizo algo muy atractivo, al grado de que le propusieron a Moisés: ¿sabes qué? Nosotros nos quedamos aquí, no nos hagas pasar el Jordán. Pero ocurre que al final se comprometen en un pacto con Moisés de que cuando entrasen a la tierra, a la conquista de la tierra prometida, iban a acompañar a sus hermanos y hasta en tanto terminasen de cumplimentar ya y que se llegara a la paz después de la conquista y de la distribución de la tierra, ellos podrían regresar de nueva cuenta a esas tierras que habían elegido. Ajá. Y en ese pacto, continuidad que hace Josué, evidentemente Josué cumple y les hace las recomendaciones necesarias que precisamente se observan en el verso 5, ¿verdad? Sí. En lo que les hace notar que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios, es decir, que ellos siguieran ejerciendo esa convicción de toda esa creencia que se había permeado en todo el pueblo, creyendo en un solo Dios, en razón de el líder Moisés y de Josué en este momento, para que no incurrieran en rebelión y en idolatría, ¿no? Así vemos también como de manera gradual, efectivamente al regresar a las orillas del Jordán, deciden levantar un altar, pero con un propósito específico, en el cual, ese, perdón, No se preocupen. sí, se cortó tantito, en el cual ese altar tenía un propósito específico que vamos a ver más adelantito, pero que obviamente al llegar a oídos del pueblo de Israel, de Josué, evidentemente crea una alerta respecto a lo que pudiera ser una rebelión por parte de las tribus. Y esto propicia que Fines, que encabeza, por llamarlo de alguna manera, una comitiva conformada de 10 príncipes, que eran representantes de las familias paternas, acudieran a abordarlos y preguntar, y ni siquiera preguntarles, ya iban en el plan de ataque, en el plan de guerra, porque vemos el antecedente desde Deuteronomio 12, 13, en el cual se habla de esa conducta en la cual si se erigían altares en el territorio de una ciudad de Israel, fueran pasados a la espada. Y en esa misma actitud iba Fines, nada menos que Fines, el hijo de Eleazar, ¿verdad? Aquel que traspasó a esos eh,
rebeldes israelita y a la moabita en el celo del Señor para evitar la mortandad a la que había estado sujeto el pueblo por haber caído en ese paganismo, en esa idolatría. Así Y es. evidentemente que ellos iban en esa postura, ¿verdad? De la guerra y ya les hicieron saber sus intenciones reales, que podríamos ir atendiendo más adelantito. Muy bien, hermano, gracias. Sí, sí, muy puntual, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que pudieron estudiar? Bueno, es que ahora sí que como bien se dice en la palabra, no se podía construir un altar en cualquier lugar Ujú, y tenían que ir ahora sí que al lugar donde Dios había estado, donde dejó establecido que se fuera. Entonces por eso también ellos van y pues preguntan por qué levantaste el altar si no se puede. O sea, ya el tabernáculo está en el lugar donde tiene que estar y ahí hay que ir. Entonces era preocupante por eso. ujú. Se preocuparon, ¿verdad? Sí. También igual, perdón, Sí, tenían miedo, ¿no? Por lo de lo que había sucedido con Acán. O sea, por su rebelión de Acán, los tuvieron ahí, ellos fueron perjudicados. Entonces también había ese miedo de que, ¿por qué pones el altar? Y si aquí es como el único lugar, ¿no? Lo vieron como rebelión, cuando al final, pues se ve que no, no era, bueno, más adelante dice que, pues lo pusieron para ver, dar a conocer que también en otros lugares se podía adorar a Dios, ¿no? Bueno, ajá, yo entendí así. ok, Lo que pasa es que en los pueblos paganos ellos levantaban altares en cualquier lado. correcto. Entonces quería que se Ah, ok. comunicaran con otros pueblos paganos y que ellos hicieran lo mismo, que levantaran altares en cualquier lugar, sabiendo que el único altar era el que Dios ya había dejado establecido. Correcto. Sí, Ah, ok, gracias. sumado a eso, como bien comentan mis hermanitas, efectivamente, por un lado, era como bien se comentaba, el temor en el pueblo de Israel de que se levantara un altar ajeno al único que prevalecía en ese momento, como bien lo dice también mi hermana Luz, que era el tabernáculo de Shiloh. Ahí estaba el lugar de reunión, ahí estaba establecido y ahí era donde se tenía que buscar de la presencia del Señor, a donde Ujú, se tenía que llegar a adorar. Evidentemente, como bien también lo menciona mi hermanita Carla, aparte de lo que ocurrió respecto al pecado de Acán, también hace la mención este mismo capítulo de Peor, de esa mortandad en la cual cayeron 24,000 israelitas, producto de de las intrigas y de las perversiones encaminadas de Balaam respecto a que las moabitas eh, encandilaran, sedujeran a los israelitas y hubo esa gran mortandad, ¿no? Es sí, decir, vamos a llamarlo de alguna manera secular, estaban ciscados, ¿no? Y estaban en esa situación de prever cualquier rebelión o cualquier riesgo que fuera precisamente a propiciar la ira del Señor. Entonces estaban resueltos y decididos a que eso no iban a permitirlo y como les compartía, pues iba encabezando Fines en ese celo que le caracterizaba, ¿verdad? A que iba a pasar por espada al que tuviera que pasar con tal de que el Señor no se volviera como en las anteriores ocasiones contra el pueblo de Israel por haber incurrido en rebelión y en pecado. así es. Ok, correcto todo lo que están diciendo. Gracias. Vamos a la Biblia, Josué capítulo 22, versículo 4 en adelante. 4 al 6. Díganme cuando ya lo tengan, por favor. Amén. 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 Dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió
y se fueron a sus tiendas. O sea, como puse en el mapa, después de haber estado en todo el otro lado, ahora regresaban, bueno, hacia el otro lado, ahora regresaban a sus tierras, a sus familias, ¿sí? Y Dios los había regresado sanos y salvos. Pudieron regresar, ¿sí? Porque primeramente ellos habían tomado posesión de las tierras, pero como bien decían nuestros hermanos, fueron a ayudar a terminar toda la obra, ¿verdad? De tomar toda la tierra en posesión hasta que la última tribu tuviera posesión de sus tierras, ¿verdad? Entonces, si regresan, ajá, pero les hace un encargo muy fuerte Josué, que no se olviden, ¿verdad? De los estatutos, de los mandamientos, que amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y que no olviden esto, ¿verdad? Bueno, pues ellos regresan entonces, ajá, y me adelanto acá. Perdón, hermanito. Sí, hermano, ¿Podría hacer una acotación respecto a este verso en particular? claro, Que bien se apuntaba ahorita justamente en esta compartirnos. ajá, Es algo tan aplicable en la actualidad para nosotros que quisiera compartir este verso 5. Hagamos de cuenta que nos lo dice el Señor, digo, a través del siervo. ujú, Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir, es decir, algunas características propias y muy enriquecedoras de este verso son con diligencia cuidéis. Con diligencia quiere decir, y del original también escuchar ujú, y cuidar, de cumplir el mandamiento. Cumplir es llevar por acción. La ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, es un mandato el guardar la ley del Señor y que améis. Y hago una referencia respecto a Deuteronomio 6:4 y es propiamente el 6:5 y amarás a Dios, es decir, lo vas a escuchar y después de escucharlo con diligencia, con atención y llevar por obra, lo vas a amar. Es una condicional escuchar al Señor, pero escucharlo a través de donde ya hemos compartido que la palabra de Dios es la prédica de Dios propiamente. amén, Y si le escuchamos con atención, la vamos a empezar a amar porque la vamos a conocer. Y uno cuando conoce, empieza un trato amistoso, un trato de cariño, un trato de escuchar y un trato de hasta obedecer. Y eso opera hasta a nivel secular, incluso si vemos un maridaje, ocurre cuando se es novio, cuando se es esposo. Tal ujú, es el caso del pueblo de Dios y el pueblo de Israel, o de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Entonces, escuchar con diligencia para amarlo, ¿verdad? Y andar en sus caminos. Es decir, él ya traza. ¿Quién? Jehová, Dios de los ejércitos. Que guardéis sus mandamientos, es decir, sí atesorarlos, pero llevarlos por obra. ujú, Sumado a ello, y le sigáis a él. De ahí que es bien precisa la instrucción. Seguir a nuestro Señor es no seguir otros caminos de idolatría. así es, En medio lo que tenemos que combatir somos nosotros mismos. O sea, no seguirnos a nosotros y sus derivantes, sino al único Dios verdadero y al único Señor de señores que es nuestro Señor Jesucristo. Y así mismo, y después de seguirlo, servirle, ujú, ¿verdad? Es también, decir, ser esclavos, porque dice Malaquías, si soy Señor, ¿dónde está su obediencia? Mi honra. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Entonces, es sumamente enriquecedor porque correcto, dice, y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Se hace aplicable precisamente Deuteronomio 6:5, amarás a Dios con toda tu alma, tu mente y tu fuerza. ujú, Y bueno, es hermoso ver cómo es aplicable la palabra de Dios hoy así en es, estos días, en este tiempo y a esta hora, para los sucesivos días que habremos de tener acontecimientos en los cuales podemos aterrizar cada lección que estudiamos, cada estudio bíblico. así es, El Señor pone las cosas como acontecimiento y como siembra y cosecha, así es. en una causalidad permanente, perfecta y trazada por Dios. Entonces hay que estar muy atentos. Era nada Correcto, lo que quería contar, mi hermano. correcto, hermano, correcto. Primeramente, Moisés
era quien los dirigía. Sí. Después que falta Moisés, es levantado Josué. Y hemos leído que Josué ya estaba entrado en años. Ahora Josué estaba despidiendo a estas 3 tribus, ¿sí? Y ya no iban a estar con Josué. Observemos eso. Pero Josué los bendice y les da justamente esas instrucciones. Ajá, pero no pasa mucho tiempo y se escucha o alguien escucha que estas 3 tribus construyen un gran altar junto al río Jordán. Y esto rápidamente llegó a oídos de todas las demás tribus. Aquí yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría si estas 3 tribus entraran justamente en desobediencia y en rebelión? ¿Qué sucedería inmediatamente? Lo hemos visto y estudiado ya en todo el Pentateuco, Pues es cada que vez que hacían enojar a Moisés. a cada rato. ¿Qué sucedía? Pero Algo particular sucedía siempre. pues la ira del Señor ahora sí que se encendía contra ellos porque Amén. pues, les pasó tantas veces en el desierto pero aún así no aprendían. Correcto. La ira del Señor se encendía y esa ira podía acabar con ¿quiénes? Con todos, Con todos. Con todos, no nomás con las 3 tribus. claro, con todos. Entonces, claro que se alarmaron todos los demás, ¿verdad? Y generó, como puse ahí en el subrayado en amarillo, generó una gran inquietud entre las otras tribus de Israel. ¿Sí? Ahora estaban temiendo que se estaba estableciendo un lugar alternativo de adoración, lo que podría dividir la lealtad a Dios y traer consecuencias negativas, o sea, Claro. la ira de Dios. Ujú. Entonces rápidamente hacen una junta, ¿verdad? Y dice ahí, los líderes de las tribus del oeste envían una delegación encabezada justamente por Fines, el sacerdote, para investigar el propósito del altar y evitar un posible conflicto. Este conflicto no solamente iba a ser muerte entre varias tribus, sino sobre todo lo que acabamos de decir, la ira de Dios. Ajá, Ujú. ¿qué piensan Ujú. hasta aquí acerca de la ira de Efectivamente, Dios? perdón, efectivamente es un Dios misericordioso, ¿verdad? Es presto para la misericordia y tardo en cuanto a la aplicación de lo justo, del castigo, pero es inmutable. Y en ese orden de acontecimientos, no iba a ser la excepción el que precisamente una parte de ese gran cuerpo que era el pueblo de Israel estuviese afectando a todo lo demás sin que él dejara de ser justo. De ahí esa premura de aquellos que estaban en esa comunión permanente con el Señor, de visualizar lo que con antelación había ya pasado respecto a esa exhortación que les hacen, justamente estando Fines con los líderes o ancianos de las 3 tribus, les hacía notar y recordar, ¿verdad? Lo de Peor, lo de Acán, Ujú, para que ellos entendieran por qué iban ellos como instrumentos de justicia si es que existía esa rebelión, para exterminarlos, porque no iban a permitir que pudiera de nueva cuenta recaer, como con antelación había pasado en otros eventos de ujú. los ya mencionados, la aplicabilidad de la ira del Señor, la Ajá, ejecución del juicio. Entonces, evidentemente que habla de la inmutabilidad del Señor, sí de su infinita misericordia, pero también de su justicia aplicable en esa sabiduría perfecta para seguir ejerciendo los planes y proyectos para cumplimiento de sus propósitos en la vida y en el pueblo de Israel. así es. Dice la palabra, un poco de levadura leuda Leuda la toda la masa. ¿Qué creen ustedes que hubieran hecho las demás tribus si esto hubiera sido cierto? levantarían altares por todos lados. Una es esa, pero lo más directo para aplacar la ira de Dios, ¿qué hubieran hecho? Ah, ya. Pues los matan, ¿no? A lo mejor No, a lo mejor Exterminio. no.
Los A lo iban a deshacerse de estas 3 tribus, así de Sí. fácil. Pues ellos tenían Erradicar, esa indicación de que erradicar cualquier, el problema, ajá, erradicar exactamente, la maldad. así ¿Sí? tenían como ley establecida eso, Ajá, matar a tu hermano o que fuera tu papá, tu mamá, pero que sí, no se rebelaran contra Dios. así es. ¿Sale? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy ahondando un poquito en esto? Porque es grave. Lo que estaba sucediendo, ¿sí? No era cualquier cosa. Estaban bien preocupados todas las demás tribus porque ya conocían, ¿sí? La forma en cómo Dios actuaba. Ciertamente Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero muchas veces olvidamos la justicia de Dios. Dios es santo, ¿sí? Lo que afecte, voy a cambiarlo y ya lo voy a aterrizar hacia nosotros como iglesia. Si algo sucede en algún hermano, ¿sí? Nos afecta a todos. Pues un ejemplo, no sé si me pueda permitir. Sí, hermana, adelante. Dice aquí que la enseñanza, digo yo, desde la enseñanza empieza, digamos, desde el principio, porque dice que ellos acompañaron y pelearon con sus hermanos, fueron leales, fueron fieles. Y a Dios le agradó ese tipo de lealtad, ese tipo de compañerismo, de cuidado de unos a otros. Lo que veíamos en capítulos anteriores, cuando usted decía Ujú. que todos somos soldados y que tenemos que cuidarnos las espaldas. Ajá. Y, por ejemplo, ahorita que tenemos la salida el viernes, este viernes, Ujú. ¿cómo vería Dios que nosotros en cierta forma dejáramos sola a la hermanita que lleva este ministerio? ¿Qué Uy. Dios haría con nosotros al dejarla nosotros también sola? Ujú. Eso aplica porque tenemos que ser compañeros, tenemos que ser leales, tenemos que ser hermanos, tenemos que estar ahí luchando y peleando junto con ella también. Correcto. ¿Cómo, cómo nos llamaría el Señor la atención o la disciplina del Señor? ¿Cómo sería si nosotros fuéramos desleales, no solamente a la hermana, sino a Dios mismo? Ujú. Entonces es muy fuerte porque a veces podemos decir, pues sí, no voy o no me inmiscuyo, pero también puede ser que la ira del Señor venga sobre ti porque Sí, no quieres ser compañero, no quieres ser hermano, no quieres ayudar, no quieres comprometerte. correcto. Sí. Esto también da, con la anuencia, esto también da una oportunidad, trayéndolo como ejemplo que comparte nuestra hermana Luz, una oportunidad de ver en relación a este estudio que estamos haciendo, cómo estamos, en qué papel estamos nosotros, si de espirituales o de carnales, ¿verdad? Espirituales en el orden de estar en esa solidaridad, lealtad a Dios, para alcanzar sus promesas, o bien estar en la frontera, en el sentido de la frontera entre lo que es nuestras propias debilidades o el mundo, o lo que Dios demanda. En este evento específico del día viernes, eh, nos podemos involucrar o solo ser observadores, Así ¿verdad? es. Y ocurre que si estamos involucrados, pues estamos actuando más espiritualmente que carnalmente. Si nada más somos espectadores, y podemos ser espectadores aún estando en medio del evento o espectadores a la distancia, pero entonces nos sitúa este tipo de bendición de estudios, porque como fue, es y será, porque la naturaleza del hombre es una y Amén. el obrar de Dios es otra. Mis pensamientos son tan altos, mis caminos son tan altos que no son como los de ustedes, pero entonces nos da la oportunidad de estar situados, ¿no? ¿Qué tanto estamos identificados de buscar la presencia de nuestro Dios? Y se ve en estos eventos tan sencillos como el día viernes. ¿Queremos estar involucrados en el amor al Señor y a nuestro prójimo? Hagámoslo. Amén. ¿Queremos solo ser espectadores? Pues estamos siendo carnales y Así entonces nos volvemos cristianos nominales. Sí soy cristiano, pero como que no me nace ejercer el ministerio de piedad, y como que no me nace que la responsable de piedad pues sea acompañada, y como que no me nace que la autoridad delegada pues no la respete. Y es cierto. bueno, entonces nos da la oportunidad de confrontarnos y demandar que Dios obre más en nuestra vida, para que en obrar en nuestra vida nosotros seamos más involucrados y dejemos de ser consumidores y seamos intencionales, Ah, ofrecedores
de lo que Dios nos ha dado de gracia, podamos dar de gracia. Correcto, Solamente era eso, mi hermano. correcto. Sí, a todos nos afecta. En este tiempo Dios no va a enviar fuego del cielo, ¿sale? Pero aquí hay algo bien importante. Cristo ya pagó en la cruz con su propia vida. Por eso es que para nosotros ya está todo más blandito, ¿sí? Pero hay un juicio de parte de Dios. Después no nos preguntemos por qué no hay crecimiento en mi vida espiritual, por qué no crece la iglesia, ¿sí? ¿Por qué no logro profundizar en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia? ¿Sí? Se afecta de muchas maneras. Pero bueno, vamos a avanzar. Dice el cuarto punto, el diálogo con con las tribus del este. La delegación se encuentra con los líderes de las tribus del este y les pregunta sobre el altar. Los líderes del este explican que el altar no es para sacrificios, sino como un testimonio de la unión entre las tribus del este y del oeste. Explicación del propósito del altar. Los líderes de las tribus del este detallan que el altar fue construido como un recordatorio. ¿Para qué? Para futuras generaciones, de que todos los israelitas adoran ¿a quién? Al mismo Dios y son parte del mismo pueblo. Ajá, reconciliación y aceptación. Al entender el verdadero propósito del altar, los líderes del oeste se sienten por fin, ¿verdad? Ay, hasta suspiraron aliviados y se reconcilian con las tribus del este, porque ya iban bien enojados, como alguien dijo ahorita, ya iban con la espada desenvainada, ¿eh? Aceptando que el altar es un símbolo de unidad y no un acto de rebelión. Y hay paz entre las tribus. La paz se restaura entre las tribus. Quiero que noten qué rápido se generó todo este gran problema, ¿eh? La delegación regresa a su hogar con un mensaje positivo y el altar es nombrado como altar de testimonio o del testimonio, debido a su función como símbolo de la unidad entre las tribus de Israel. ¿Cuál fue entonces la intención de estas tres tribus? Que no hubiera división, porque en futuras generaciones, ¿sí? Todos los que estaban del otro lado del charquito, como decimos, se podrían convertir en nuestros enemigos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta parte? ¿Qué les llama la atención? Adelante, hermano Juan. Sí, gracias. Buenas noches nuevamente. Me cae bien, Pues, hermano Juan, porque siempre levanta su manita. sí, ¿verdad? Yo no encuentro la manita. Está en Bien, reacción. hable directamente. Muy bien, gracias. Bueno, algo que me llama mucho la atención es el hecho de que ya aquí se preveían, eh, digamos que una unión, una unidad entre todas las tribus, ¿verdad? Ya no quería que hubiera una disociación entre ellos mismos, ¿verdad? Al final de cuentas, pues procedían del mismo origen. Entonces creo que algo que tenían que hacer es mantenerse unidos. Ya cuando regresaron cada quien a a sus lugares, pues si seguimos un poquito más adelante, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 6, Ajá, pero si vemos un poquito más adelante, por ahí del 9, pues vamos a ver que ahí nosotros vamos a observar el hecho de que ellos van totalmente ya bendecidos, ¿verdad? Ya llevan su dotación de oro, de plata, de cosas que materiales, ¿verdad? Entonces todo esto pues pudo haber llegado a contribuir a una desunión entre las personas. Si nosotros ahorita nos ponemos a ver en tiempos actuales, creo que es lo mismo. Si nosotros como cristianos podemos empezar a ver que lamentablemente hay iglesias que jalan agua para su molino únicamente. No les ajá, gusta compartir la palabra de Dios nada más por el hecho de decir yo lo hago por amor
a Dios y a Cristo, ¿verdad? Yo lo hago por la cuestión económica, yo lo hago por la cuestión de que aquí sí hay salvación. Sin embargo, creo que al final del día todos somos cristianos y deberíamos de estar todos juntos por un mismo objetivo, ¿verdad? Que es Dios y obviamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces creo que eh, aquí se sientan las bases de que deberíamos de estar totalmente unidos entre iglesias, no ser así, digamos que haya separaciones, ¿verdad? Tampoco dentro de una misma iglesia debería de haber separaciones y en muchos casos se llega a dar ese tipo de situaciones, tristemente. Entonces, ponían ahorita el ejemplo de lo del viernes, ¿verdad? Del ministerio del viernes. Aquí creo que algo que debemos de hacer nosotros como iglesia ahí es ir totalmente unidos para que el Señor también pueda derramar sus bendiciones sobre nosotros, Amén. ¿verdad? No, no cada quien por su lado ni nada de eso. Al contrario, es sumar a todos los que quieran eh, acudir en este ministerio y que puedan aportar algo adelante, o sea, que sea más grande, ¿verdad? Y fuerte, porque esa bendición se va a ver, eh, digamos que reflejada en las personas que la van a recibir y posteriormente yo espero que el Señor también nos bendiga a todos, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Vale? Ok, ¿qué aprendemos entonces de este capítulo 22? Es muy simple, la unidad. La unidad y que debemos estar unidos, pastor, porque amamos al mismo Dios, Amén. adoramos y amamos al mismo Dios. No, cada miembro de la iglesia adora a un Dios diferente, adoramos al mismo Dios, motivo por el cual debemos estar juntos siempre para que reine, dice aquí, para que reine la paz entre nosotros. Así es. Si no nos ponemos de acuerdo en lo primero, pues por eso esa paz no se siente, pero no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es mantenernos juntos para que esa paz que dentro de la iglesia hay, la podamos transportar a la calle. Así Que es. la gente se pueda dar cuenta que nosotros somos diferentes y se quieran unir a nosotros para adorar a Dios y tener esa paz que dentro de la iglesia debe existir. Así es. Así es. Jesús mismo lo dijo, a través de la unidad, cuando vean la unidad que tenemos, el mundo va a creer. Solitos. ¿Vale? El mundo va a creer. Ok, entonces estoy hablando, la unidad. Aquí rescatemos de este capítulo la unidad. Debemos ser unidos. Si hay algún Sí. chisme, si hay alguna murmuración, si hay alguna queja, ¿sí? Si hay roces, porque siempre llega a haber roces aún en este tipo de actividades, ¿sí? Y yo soy el que lo está propiciando, algo que no me haya gustado, descártenlo, por favor. ¿Vale? Eso es un arma muy fuerte que el diablo puede ocupar. Un pequeño chisme, una pequeña queja, una pequeña murmuración, un malestar pequeño, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí lo que sucedió en el capítulo 22 tan solamente fue algo, empezó por un comentario, alguien lo vio y sin preguntar lo hizo grande, ¿sí? De tal forma que casi los linchan. Cuidado, hermanos. Aquí Dios nos está enseñando que debemos guardar la unidad. Amén. ¿Vale? Por eso se hace este altar del testimonio. Amén. Vamos a avanzar al siguiente capítulo, porque sí quiero acabar. Capítulo 23. ¿Alguien más que me ayude a leer, por favor? Si alcanzan a leer, alguien que tenga pantalla grande. Yo, pastor. Adelante, hermana. Josué convoca a los líderes de Israel. Josué 23:1. Josué, ya anciano, reúne a los líderes de Israel para darles un último discurso y advertirles antes de su fallecimiento
recordándoles la importancia de mantenerse fieles a Dios. Recordatorio de las promesas y las conquistas. Josué 23, 3, 4. Josué les recuerda cómo Dios ha cumplido sus promesas al darles la tierra que había prometido a sus antepasados y cómo han conquistado a las naciones en la tierra de Canaán. Advertencia contra la influencia de los pueblos restantes. Josué 23, 7. Josué advierte a los israelitas que no deben mezclarse ni imitar las prácticas de los pueblos que aún quedan en la tierra, ya que esto podría llevar a la adoración de dioses extranjeros y desobediencia a Dios. Exhortación a seguir las leyes de Dios. Josué 23, 6. Josué les exhorta a ser diligentes en seguir la ley de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos para asegurar la prosperidad y la seguridad en la tierra. Consecuencias de la desobediencia. Josué 23, 15, 16. Josué advierte que si el pueblo desobedece a Dios y se aleja de sus caminos, experimentarán las consecuencias negativas de sus acciones, como ser desposeídos de la tierra y enfrentar el rechazo de Dios. Afirmación de la fidelidad de Dios. Josué 23, 14. Josué asegura que hasta el momento presente todas las promesas de Dios se han cumplido. Esto sirve como testimonio de la fidelidad de Dios y como motivación para que el pueblo continúe obedeciendo. La importancia de la obediencia para la continuidad del éxito. Josué 23, 12, 13. Josué subraya que la prosperidad de Israel está vinculada a su obediencia a Dios. La interacción con los pueblos restantes y la obediencia y las leyes divinas son cruciales para su éxito futuro. Gracias, hermana. Ok, entonces aquí, ¿qué vemos? Primeramente nos dice que Josué convoca a los líderes de Israel. Y si los convoca, pues ya está aquí como que terminando, pero también como que se está despidiendo. Dice Josué ya era anciano y reúne a todos los líderes de Israel. ¿Para qué? Para darles uno de sus últimos discursos, lo que es capítulo 23 y 24, ¿sale? Hoy vamos a ver el 23 solamente, para darles un último discurso, pero dentro de la importancia de este discurso, vuelve a decirles algo. Dice, advertirles antes de su fallecimiento, recordándoles que la importancia de que se mantengan fieles a Dios. Ajá. ¿Qué piensan aquí? ¿Qué pueden decir o qué estudiaron o qué más estudiaron en este capítulo 23? Pues les dice que sean diligentes, ¿no? Al contrario que cuando la vez que no habían tomado las tierras les decía que no fueran negligentes. Entonces, que sean diligentes en buscar y en seguir los caminos del Señor, porque pues ya sabe, el pueblo precisamente ya sabe lo que le puede pasar si ellos se alejan de los caminos del Señor, si se vuelven en pos de otros dioses, porque, bueno, que el Señor ya lo sabía todo, ¿verdad? Que se iban a ir con otros dioses, pero les advierte, Dios nunca va a hacer nada antes sin advertirte lo que puede suceder si tú decides hacer lo que estás pensando hacer, digamos. Entonces les advierte que pues tienen que mantenerse fieles y que tienen que seguirse esforzando. En el versículo 4 dice, esforzaos pues en guardar, y guardar pues es llevar por obra. Así es. Correcto, gracias, hermana. Hermano Juan. Sí, gracias. Bueno, algo que llama mucho mi atención es en el versículo 6, que dice que se esfuerza mucho por guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Aquí nuevamente vuelve a hacer mención de que se apeguen a lo que, a la ley de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ordenó, que no lo dejen de lado, que no desfallezcan en hacer lo que dijo Dios, ¿verdad? Ahora sí que les dice, ya les dieron tierra, ya llevan todo, ya, ¿qué más quieren? Pero hagan lo que Dios está diciendo, no lo dejen de lado, ¿verdad? Los vuelve a convocar, es la importancia. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Hermana Carla, adelante. Pues a mí me llama mucho la atención cómo
Pues le habla mucho a Israel, ¿no? Pueblo que ya lo conoce, que se manifestó, que vio grandes cosas y les dice, no se aparten y no se dejen guiar por otras cosas, ¿no? Si yo lo puedo ver en este tiempo, me habla a mí, ¿no? O sea, me está diciendo, tú que me conoces, tú que me has visto, tú que sabes de mí, no te dejes arrastrar por la corriente del mundo, ¿no? Ve hacia el otro lado, platícales de mí, mantente firme, Así aunque es. el mundo te juzgue, aunque el mundo diga que estás loca, aunque el mundo diga que siempre andas pensando en Dios, tú mantente firme, ¿no? Sigue, adelante. Correcto. Muy Amén. bien. Gracias, hermana. Sí, hermana Carmen, adelante. Yo, pastor, pues es que sí, a mí me llama mucho la atención cuando el Señor nos llama a obedecer, debemos estar, usted hace ratito decía, ahora la tenemos más fácil, ¿no? Cuando Cristo nos rescata, pues obviamente las cosas cambian y ya no están tan difíciles como antes. Y aún estando tan fácil, nos desviamos. Así es. Pero ¿qué cree, hermana? Déjenme decirles algo aquí. Dije, la tenemos más fácil, o sea, caímos en blandito, En blandito, sí. ¿sí? Pero, ¿qué dice la palabra? Ay de aquel que pisotee la sangre de Cristo. Otro pasaje dice, más te valiera no haberme conocido, Así es, ¿sí? así es. La tenemos fácil ahorita porque ciertamente ya no nos va a llover fuego del cielo y nos va a consumir en el instante o se va a abrir la tierra como veíamos en el Pentateuco, ¿sí? O van a venir las plagas. No, en este momento no. Pero en el día del juicio, Dios va a pasar lista y Dios va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste? ¿Sí? Ah, pero conocías a mi hijo y hasta lo aceptaste en tu corazón y hasta te congregabas y levantabas tus manos, pero nunca obedeciste. Doble juicio, doble condenación. ¿Sí me expliqué? Sí. Muy claramente y haciendo una acotación a este respecto, Deuteronomios 6 del 16 al 18 menciona, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los brazos presurosos al mal, el falso testimonio y 7, la discordia entre hermanos, Wow. ¿verdad? De ahí el que, si vemos cómo el Señor nos está hablando, hoy nos está hablando para los subsiguientes momentos, días, semanas, o semana hasta en tanto nos permita de nueva cuenta bendecirnos con el siguiente estudio, Ujú, en el que por lo que hace ahora, el anterior capítulo, la unidad. ujú. Y todo esto que estamos compartiendo en retroalimentación que viene de la guía del Espíritu Santo y del lavamiento de su palabra. Todo esto que hablamos está registrándose, ¿verdad? Se está registrando en nuestras conciencias, pero sobre todo en el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo, con la intención de que asumamos la responsabilidad que nos atañe tanto en las pequeñas como en los grandes eventos, de tal manera que eh, tiene un peso sumamente específico y de Ujú. mucho calibre el hecho de que ahorita esto que estamos enriqueciendo y compartiendo lo llevemos en cada acto de nuestros siguientes días. Ya no es de semanas o meses, no, de estos días, de momento a momento, buscar de la presencia de Dios en nuestra vida, porque se están hablando cosas sumamente trascendentes Sí. para nuestro hacer hoy y de mañana. Ujú. Que pueden tener consecuencias por toda una eternidad. Así es. Correcto. Muy bien. Para poder entender este pasaje 23, este capítulo 23, podemos leer o recordemos, no vamos a leerlo porque está muy largo, Deuteronomio 28, donde se muestran dos caminos, el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia.
Ustedes léanlo ahí en su casa, Deuteronomio capítulo 28, ya lo estudiamos. Ajá, y es lo que está diciendo Josué. Josué, como ya está anciano, está preocupado por por todas las tribus de Israel, ¿sí? Y ahora le manda a llamar a todos los líderes, ¿verdad? Para que a su vez todos los líderes de Israel lleven a sus propias tribus esta misma enseñanza, ¿sí? ¿Cuál era? Bendiciones por la obediencia o maldiciones por la desobediencia. ¿Sí? Si hay desobediencia, ahí en el punto 1, 2, 3, 4, 5, dice consecuencias de la desobediencia. Experimentarán las consecuencias negativas de sus acciones, como ser desposeídos de la tierra, cosa que les pasó, les sucedió, y enfrentar el rechazo de Dios. Dios los desechó. Ajá. O dice al último, la importancia de la obediencia para la continuidad del éxito. Subraya que la prosperidad de Israel está vinculada ¿a qué? A su obediencia a Dios. Así de simple. Sí, podemos entender este pasaje. Entonces, si se dan cuenta, este pasaje es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué escogemos? Se están poniendo dos cosas sobre la mesa. ¿Cuál escoges? ¿La obediencia a Dios o la desobediencia a Dios? Es tan simple, ¿verdad? Cada una tiene consecuencias graves para los que hacen mal, pero para los que hacen bien tienen consecuencias eternas. Sí, hermano Juan, adelante. Gracias, pastor. Bueno, nada menos hace unos días yo comentaba con la familia, ¿verdad? Que qué era peor, la muerte espiritual o la muerte física, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo que prácticamente el Señor nos está diciendo, pues mira, si tú no, o bueno, también Josué nos está diciendo, ¿verdad? Si no obedeces al Señor, ¿qué va a pasar? Vas a tener muerte espiritual, ¿verdad? Ah, ¿y qué va a pasar? Que esa muerte espiritual nos va a traer graves consecuencias. Usted le dice, ya la tenemos más relax, más fácil, nosotros porque ya conocemos, sí, pero ahora nosotros vamos a ver que también aún a pesar de conocer, de tener pleno conocimiento de ello, estamos viendo que también, pues, en ocasiones nos cuesta trabajo caminar por el camino del Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, ya conociéndolo, pues eso nos puede llevar a lo que es la muerte espiritual, que es mucho peor. Así en conclusión personal, yo llegué a esa conclusión, es mucho peor que la muerte física. Así es, correcto, correcto. Muy bien, hermano, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya para terminar. Es así como Nada no más poder una, Sí, llegar a la hermano tierra. Carmen y después hermano Marciano, por favor. Es así como no poder llegar a esa tierra prometida. Aquí el Señor nos prometió un lugar en donde Él está y por desobediencia puedo perder esa gran mansión que el Señor debe estar preparando para mí. O sea, es fuerte recapacitar en este versículo, ¿no? Y sobre todo en lo que usted nos saca ya, en donde lo concluye. O sea, aparentemente uno se esfuerza, pero es tan fácil desviarse Sí, y no se da uno cuenta. Y finalmente perder lo que Dios ya me había prometido, por lo menos a mí me es muy fuerte. así es. No me gustaría perderlo. A mí me gustaría llegar y que me dijera, buena sierva fiel. Ujú. Dos cosas solamente necesita, hermano. Guardar la unidad y Obedecer. obedecer a Dios. ¿Será difícil? No, No. Mientras nosotros no metamos nuestra cuchara, no es difícil. Si meto de mí, el yo, va a ser muy difícil. Ok, pues vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. ¿Sí?
El capítulo que sigue es la conclusión y es súper interesante. Estúdienlo bien, pero les voy a dejar una tarea. Que el capítulo 24 lo lean por lo menos 3 veces. ¿Vale? ¿Cuál es la tarea? Leer el capítulo. Leer el capítulo. Leer el capítulo 3 veces mínimo. Y van a anotar en una hojita o en un cuaderno qué les está hablando Dios para que lo compartamos la próxima, ¿sale? El próximo estudio. Va a ser muy interesante. Verán que Dios les va a hablar muchísimo ahí. A todos, a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, pues le voy a pedir por favor a nuestra hermana Carla si nos despide en oración. Claro que sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te doy gracias porque me permites estar junto a mis hermanos en este estudio. Te doy gracias porque cada que yo estudio, cada que yo voy a tu iglesia, cada que yo me congrego, Señor, me llena de gozo, me redarguye, Señor Jesús, y me hace ver que no debo de llevar en un cristianismo laico, que debo de ser obediente, que debo de esforzarme, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado y nos has dicho claramente lo que tú quieres en tu palabra, Señor. Haz que esto no caiga en saco roto entre nosotros y que tengamos unidad, Señor, y que podamos seguir sirviéndote en tu iglesia con ese corazón fiel, con ese corazón firme, Señor. Gracias por este estudio. Bendice la vida de mis hermanos, de mi pastor, que tengan un sueño reparador, Señor Jesús, y gracias por poner estos tiempos de estudio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estén orando estos próximos 2 días. Tengo la Asamblea Nacional, por lo tanto no voy a ir el viernes. Ajá, que Dios lo bendiga. Porque no llego, es en Cuautitlán Dios Izcalli. lo bendiga. Terminamos tarde y no llegaría. Pero sí voy a estar en oración por ustedes, claro que sí. Muchas ¿Vale? gracias. Muy Y bien. nosotros por usted para que Dios les siga hablando. Amén, amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Tomen captura de Noches. pantalla, por favor, y envíen al grupo junto con qué aprendieron hoy. Gracias. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Un abrazo fuerte. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.